Con 51 minutos tenemos comunicación con el señor Percy Medina, jefe de IDEA Internacional en el Perú. El día de ayer la Comisión de Constitución del Congreso ha puesto en debate una, básicamente, de reforma constitucional que tiene que ver con el retorno a la bicameralidad, una Cámara de Senadores y una de Diputados que puedan conformar el Congreso de la República. Pero ya hay algunas alertas respecto a que no solamente se pretende variar esta situación que actualmente se presenta en nuestro país, si no se ha incluido en este paquete una serie de artículos que también podrían, digámoslo así, poner en riesgo la autonomía que constitucionalmente se encuentra en órganos electorales como el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC y otras instituciones adicionales. ¿Qué tal, señor Medina? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, para comentar este tema del debate de retorno a la bicameralidad, hay opiniones a favor y en contra, ¿no? Señalan algunos a favor de la bicameralidad que esto puede permitir una reflexión mucho mayor, más profunda de lo que normalmente se ve en el Congreso propiamente, donde se debaten y aprueban a veces normas o leyes que finalmente terminan en el Tribunal Constitucional y son declaradas inconstitucionales. Efectivamente, yo creo que esta sería una reforma muy importante porque permitiría, para empezar, repensar la manera como se representa la ciudadanía. Y si tenemos dos cámaras, es mucho más fácil hacer mecanismos de representación adecuados, ¿no? Sobre la base de formas distintas de conformación de las cámaras. Yo creo que una segunda cámara permitiría también, como se ha señalado, una mejor discusión de los temas, una mejor reflexión, tener puntos de vista distintos y de esa manera tener una legislación un poco más pensada, además de la posibilidad de discutir las leyes entre el debate en una cámara y el debate en la segunda cámara. Ahí hay un espacio en el cual la ciudadanía, las personas expertas, en fin, pueden opinar. Así que la bicameralidad en sí misma creo que es muy importante y sería una pena que nuevamente se frustre la aprobación de la bicameralidad por la inclusión de temas ajenos al modelo bicameral que generan ruido. Claro. Para continuar con este tema primero del concepto de la bicameralidad, algunos expertos señalan que no solamente se debe poner el foco de atención en el retorno propiamente de este sistema, no una Cámara de Diputados y una de Senadores, sino también de la manera o el mecanismo de representación per se dentro de este espacio parlamentario, porque no solamente depende del aumento o la disminución, digámoslo así, de senadores y diputados, sino más bien la representación que puede existir de diversos sectores del país en este Parlamento. Efectivamente, tienen que ser cámaras complementarias, ¿no? Cámaras, como se conoce, asimétricas, es decir, con funciones que no sean iguales, sino que se complementen y permitan incluso una cierta especialización. Por ejemplo, la Cámara de Diputados como una cámara más política, el Senado como una cámara más de reflexión para revisar la legislación que se aprueba en diputados y también para nombrar, por ejemplo, a los altos funcionarios del Estado, ¿no? El generar, en primer lugar, funciones diferenciables que sean complementarias. Y en segundo lugar, que el origen de cada cámara pueda también diferenciarse para que la representación sea adecuada, ¿no? Probablemente una Cámara de Diputados con circunscripciones pequeñas y un Senado elegido sobre la base de las regiones o macrorregiones. Yo creo que eso podría ayudar también a dar una mejor representación a la ciudadanía y eso obviamente sería valioso. Aspectos que no se están viendo, por lo menos hasta donde se ha conocido en el debate que se ha iniciado en la Comisión de Constitución. Sí, son asuntos en los que no se ha profundizado suficientemente. Creo que el énfasis se ha puesto más en en el reparto de algunas funciones, en el tema de la reelección, en fin. Pero este tipo de reformas, que son reformas fundamentales, importantes, de la estructura misma de cómo se ejerce el poder, requerirían una discusión sosegada, con presencia de expertos, pero sobre todo con una socialización
amplia a la ciudadanía para entender qué significan, ¿no? Y a partir de eso lograr el apoyo general, porque creo que es un tipo de reforma que requiere, independientemente de que vaya o no vaya a referéndum, requiere un apoyo amplio Claro. para ser aprobada. Y a propósito del referéndum, en el 2018 precisamente se hizo un referéndum sobre una serie de reformas políticas, ¿no? Entre ellas la bicameralidad e incluso también la reelección de congresistas o la no reelección de congresistas. En este último punto se contempla, por ejemplo, en este debate que haya reelección de los integrantes de la Cámara de Diputados y Senadores. Pero queda el tema del referéndum, que en el 2018 la ciudadanía lo rechazó. Hay una contradicción aquí respecto a la labor del Congreso frente a una decisión que en ese momento se tomó por parte de la ciudadanía y que ahora nuevamente se pone sobre el tapete en el debate, pero con una serie digamos, de alcances que no están ligados necesariamente al retorno de la bicameralidad. Efectivamente, yo creo que ese es un elemento bien importante de ser discutido. Hubo dos decisiones en ese referéndum que en este momento hay que discutir. Una primera tiene que ver con la desaprobación de la iniciativa para volver a la bicameralidad. Ese referéndum desaprobó o no aprobó el retorno a la bicameralidad. Pero eso ocurrió porque esa propuesta tenía una yapa, y esa yapa era un contrabando que la mayoría consideró inaceptable. Algunos Eso han fue un señalado error que del ahora también se Congreso. está pretendiendo hacer algo similar con el tema Fue un este. error del Congreso incluir un contrabando que luego dañó la posibilidad de una aprobación de la bicameralidad. Ojalá que no se repita, porque se podría volver a poner, como ya lo señalé hace unos minutos, volver a poner en riesgo la aprobación de una reforma importantísima. El otro elemento que está en discusión es el tema de la reelección. Efectivamente, se aprobó por referéndum eliminar la posibilidad de reelección parlamentaria y ahora se está volviendo a poner sobre el tapete. Yo creo que esa fue una decisión errónea porque no hay razón para equiparar la reelección parlamentaria con la reelección presidencial, ¿no? Que tiene una fundamentación diferente por el poder que tiene el presidente de la República. Pero independientemente de ese error, lo que ahora se está proponiendo, o uno de los elementos que podría ser parte de la propuesta, es que la reelección se permita, pero en un tránsito de una Cámara a otra. Es decir, que los senadores puedan ir a diputados y los diputados puedan ir a senadores. Pero incluso si se cambiara y se aprobara la reelección absoluta, esta podría estar limitada, por ejemplo, a un número de periodos, con lo cual se recogería parte del espíritu de la discusión durante el referéndum, y por otro lado se permitiría una cierta continuidad, claro, en la participación de estos legisladores, dando marcha atrás parcialmente a la decisión del referéndum. Pero creo que eso tendría que ser un amplio consenso ciudadano. Por eso es muy importante explicarlo como parte de una renovación del Congreso en su forma, porque sería bicameral, en su modo de elección, porque habría distintas formas de conformar tanto la Cámara de Diputados como el Senado, y también algunas otras reformas, claro, que le den mayor cercanía a la ciudadanía. Lo que pasa es que, digamos que por cómo está trabajando la comisión o la rapidez con la que se viene desarrollando la discusión, no parece ser la intención que haya demasiada reflexión, demasiada discusión, demasiado debate, demasiada escucha de diversos sectores que pueden estar eventualmente involucrados dentro de estas modificaciones que finalmente se va a hacer en la Constitución. O sea, parece más bien que hay una suerte de interés de que todo se vaya desarrollando más rápido de lo que normalmente debería ser, ¿no? Por la envergadura, digamos, de la modificación que se va a desarrollar. Eso puede poner en peligro la aprobación de la reforma. Yo creo que al ser una reforma tan importante, es fundamental que tenga el más alto consenso, no solamente en el Congreso, sino en la ciudadanía. Así que meter cosas de contrabando boicotea la posibilidad de aprobación de la bicameralidad. Ahora, hablando precisamente de cosas de contrabando, no discutir esto a fondo y de cara a la ciudadanía con transparencia también boicotea la posibilidad de su aprobación. Así que ojalá que el Congreso, está recién empezando la discusión, pueda separar las cosas que son propiamente bicameralidad de otros asuntos a discutir,
en primer lugar, y en segundo lugar, que esta discusión se dé de manera transparente, de cara a la ciudadanía, incorporando puntos de vista y explicando Claro. cada una de las razones que hay detrás de la reforma. Ahora, hablando ya para cerrar, señor Medina, esta frase que usted ha utilizado, ¿no? Ingresar cosas de contrabando, se ha puesto en alerta precisamente algunos aspectos que acompañarían esta modificación constitucional de la bicameralidad. Estamos hablando, por ejemplo, de la potestad que tendría el Congreso de acusar a los titulares de importantes instituciones, del sistema electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP, el RENIEC, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, entre otros. Pero me enfoco más en las tres instituciones del sistema electoral, porque finalmente estas instituciones, desde el año pasado que se desarrollaron las elecciones generales, pues han sufrido una serie de ataques y de cuestionamientos por un sector de partidos políticos. ¿Es peligroso esto? ¿Cómo lo ve usted? Es muy importante cuidar la autonomía de los organismos electorales y en general del TC y de toda institución autónoma, ¿no? Tienen que estar absolutamente blindados de la posibilidad de cualquier tipo de presión o remoción política. Ese debería ser el criterio de fondo que hay detrás de esto. El poder del Congreso en esa materia no puede ser un poder absoluto, porque se trata de un foro político donde necesariamente hay pues puntos de vista e intereses políticos que pueden contaminar la decisión. Es mucho mejor dejar ese tipo de control en relación con esas instituciones, que no puede haber institución sin control en una democracia, por supuesto, pero dejar ese tipo de control en otro tipo de entidades, como por ejemplo la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Que para el caso de la OMP, del jefe de la OMP, del jefe RENIEC, en fin, son las entidades facultadas para hacer el control sobre el desempeño de estos funcionarios. Y de hecho el concepto de acusación constitucional para altos funcionarios en realidad es algo que no está del todo claro, digámoslo así, ¿no? No hay parámetros como para poder aplicarlo finalmente. O sea, cualquier cosa podría entrar dentro de este concepto y eventualmente podría ser utilizado más bien con fines políticos. Es muy importante garantizar la autonomía de los entes autónomos, que por algo son nombrados así por la propia Constitución, y garantizar que no estén sobre todo sujetos a los vaivenes de la política. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy amable. Que tengan buenas tardes. Listo. Percy Medina, jefe de IDEA Internacional en el Perú, ha conversado con nosotros. Son las 4 de la tarde con 4 minutos, amigos. Vamos a hacer una pausa para repasar los titulares de esta hora, pero tenemos mucho más.